Una empleada doméstica acepta un nuevo trabajo en una mansión aislada y pronto nota que algo no está bien con la matriarca enferma. Al investigar en secreto, descubre un oscuro plan de envenenamiento y una red de mentiras escondidas tras la fachada familiar. Sin saberlo, su valentía silenciosa será la única oportunidad de salvar vidas y transformar su propio destino. El sol de verano castigaba la ciudad histórica de Aranjuez, mientras Josefa Santana, de 43 años, sujetaba con fuerza su raída maleta de cuero al bajar del autobús en la estación central. Sus ojos cansados recorrían el paisaje de la ciudad real, con sus construcciones antiguas y calles de adoquines que contaban historias de la España imperial. «Es aquí donde empieza mi nueva vida», pensó, ajustándose el collar de cuentas azules que su abuela le había dado antes de partir del pequeño pueblo del interior de Extremadura. Después de 25 años trabajando como empleada doméstica en casas de familias adineradas, Josefa había aprendido a leer entre líneas en los hogares ajenos, a descifrar secretos escondidos en cajones cerrados con llave y conversaciones susurradas. El taxista, un señor de pelo canoso, que se presentó como Pepe, silbó por lo bajo cuando ella mencionó la dirección. «¿Va a trabajar usted en casa de los Albuquerque? ¿Esa mansión imponente en lo alto de la colina?» Ajustó el retrovisor, estudiando el rostro de ella con curiosidad. Dicen que su fortuna es antigua, del tiempo de los grandes terratenientes. «Gente importante». Josefa solo asintió, prefiriendo guardar sus pensamientos. El empleo había surgido a través de una agencia en Madrid, y el salario ofrecido era casi el doble de lo que ganaba en su último trabajo. Una oportunidad que no podía rechazar, aunque significara mudarse a una ciudad desconocida. A medida que el taxi subía la empinada colina, la mansión Albuquerque se revelaba en toda su grandiosidad. Una construcción del siglo XIX, con detalles neoclásicos, amplias galerías y un jardín meticulosamente cuidado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un caserón que parecía sacado de las páginas de un libro de historia. En la entrada, Josefa fue recibida por Elena, la gobernanta de mediana edad con ojos perspicaces que parecían evaluar cada centímetro de ella. «Doña Beatriz la está esperando en el salón. Solo ella y su hijo, el señor Rafael, viven aquí, además de la esposa de él, doña Cristina». Elena habló mientras guiaba a Josefa por los pasillos ornamentados con cuadros de antepasados austeros. «Ah, y el personal de servicio, claro. Somos pocos ahora. Los tiempos han cambiado». Algo en el tono de voz de la gobernanta hizo que Josefa enarcara una ceja. Había una tensión en el aire, como si las paredes de aquella casa guardaran secretos que nadie se atrevía a mencionar. El salón era amplio, con ventanales que daban al jardín y muebles antiguos que ciertamente valían una fortuna. Sentada en un sillón de terciopelo rojo estaba doña Beatriz Albuquerque, una señora de unos 80 años, con el pelo blanco recogido en un elegante moño y una postura aristocrática, a pesar de su aparente fragilidad. «Así que usted es Josefa». La voz de la señora era sorprendentemente firme. «Elena me ha dicho que tiene referencias excelentes. 25 años trabajando para familias tradicionales en Madrid». «Sí, señora. Empecé muy joven», respondió Josefa respetuosamente. «Aquí tenemos algunas reglas específicas», comenzó a decir doña Beatriz, pero fue interrumpida por el sonido de tacones altos golpeando contra el suelo de mármol. Una mujer elegante entró en la sala. Aparentaba tener poco más de 35 años, cabello rubio impecablemente peinado, ropa de diseño y joyas discretas, pero visiblemente caras. Sus ojos de un azul penetrante se fijaron en Josefa con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. «Esta es mi nuera, Cristina», presentó doña Beatriz con un gesto cansado. «Esposa de mi hijo Rafael». Cristina extendió una mano con uñas perfectamente cuidadas, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Bienvenida, Josefa. Espero que entienda rápidamente cómo funcionan las cosas por aquí». Había una advertencia velada en aquellas palabras. «Mi suegra necesita cuidados específicos. Su salud es delicada». Josefa notó cómo doña Beatriz
parecía encogerse ligeramente en presencia de su nuera, como si su energía fuera absorbida por la mera proximidad de la mujer más joven. «Yo me encargo personalmente de la alimentación y los medicamentos de mi suegra», continuó Cristina. Su tono no admitía réplica. «Usted se encargará de la limpieza de las habitaciones, la ropa y la asistencia general, pero nada de interferir en su rutina médica». «¿Entendido?» «Perfectamente, señora», respondió Josefa manteniendo la mirada firme. En ese momento, un hombre alto de aproximadamente 45 años entró en la sala. Rafael Albuquerque tenía los mismos ojos castaños de su madre y una expresión amable, aunque preocupada. «Ah, usted debe de ser la nueva empleada». Sonrió, extendiendo la mano cordialmente. «Sea bienvenida a nuestra casa». «Gracias, señor». Josefa le estrechó la mano, notando la diferencia de temperatura entre el calor humano de Rafael y la frialdad calculada de Cristina. «Mi marido está siempre ocupado con los negocios de la familia», comentó Cristina, deslizándose a su lado y sujetando su brazo posesivamente. «Apenas tiene tiempo para preocuparse de asuntos domésticos. Por eso yo asumo la responsabilidad de cuidar de todo, incluida la salud de mi querida suegra». Había algo en aquella dinámica familiar que dejó a Josefa intrigada. Mientras Elena la conducía para conocer sus aposentos, la empleada observó por la ventana del pasillo a Cristina en el jardín, hablando animadamente por teléfono, lejos de los oídos de la familia. Su instinto, afilado por años lidiando con los secretos de familias pudientes, le decía que algo no iba bien en aquella casa. Más tarde, al deshacer sus pocas pertenencias en la pequeña habitación que le habían asignado, Josefa oyó una tos débil proveniente del cuarto de al lado. Se asomó por el pasillo y vio a doña Beatriz recostada en su cama, pareciendo mucho más frágil de lo que aparentaba en el salón. «¿Se encuentra bien? ¿Puedo traerle algo?», preguntó Josefa entrando con cautela. «Ay, hija mía». La voz de doña Beatriz era apenas un susurro. «Desde que enfermé, todo ha cambiado en esta casa. A veces pienso que nunca me voy a recuperar». Antes de que pudiera continuar, Cristina apareció en la puerta, su rostro una máscara de irritación contenida. «¿Qué está haciendo aquí?». Su tono era gélido. «¿No le he explicado que yo misma cuido de mi suegra?». «Perdón, señora. Oí un ruido y vine a ver. La próxima vez llámeme a mí». Cristina se ajustó el collar de perlas del cuello con un gesto nervioso. «Ahora necesito darle el té especial a doña Beatriz». «Con permiso». Mientras salía de la habitación, Josefa no pudo evitar notar la mirada de súplica silenciosa que doña Beatriz le lanzó. Había algo profundamente equivocado en aquella casa, y empezaba a sospechar que su llegada a la mansión Albuquerque no había sido solo una cuestión de suerte o coincidencia. En la cocina, mientras Elena le mostraba dónde guardaban los utensilios, Josefa observó a través de la ventana el inmenso jardín donde un señor mayor cuidaba las plantas con dedicación. «Ese es don Gerardo, el jardinero. Lleva con la familia más de 40 años», comentó Elena siguiendo la mirada de Josefa. «Es uno de los pocos que realmente se preocupan por doña Beatriz. ¿Los otros?». Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. «¿Los otros?», y la animó Josefa. Elena suspiró bajando la voz. «Solo le digo una cosa. Observe bien esta casa, Josefa. No todo es lo que parece. Y tenga cuidado con doña Cristina. Puede parecer un ángel para quien la ve desde fuera, pero el resto de la frase quedó en el aire, interrumpida por el sonido de la campanilla del salón. Era la hora del té de doña Beatriz, preparado exclusivamente por Cristina. 2 semanas pasaron desde la llegada de Josefa a la mansión Albuquerque. En poco tiempo, había establecido una rutina y se había ganado la confianza de la mayoría de los empleados. Solo Cristina se mantenía vigilante, observando cada movimiento de la empleada con ojos de halcón. Durante ese periodo, Josefa notó con creciente preocupación el estado de doña Beatriz. La matriarca de la familia, que ya parecía frágil el primer día, mostraba alarmantes signos de deterioro: adelgazamiento visible, temblores en las manos, sudores nocturnos y una palidez que hacía que su piel pareciera casi translúcida. En los momentos en que Cristina no estaba cerca, la anciana apenas podía levantarse de la cama. «Elena,
¿Doña Beatriz tiene un diagnóstico médico? ¿La ve algún especialista? Le preguntó Josefa discretamente, mientras ambas doblaban sábanas en la lavandería. La gobernanta miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. El doctor Pablo venía todas las semanas, pero hace casi un mes que doña Cristina canceló las visitas. Dijo que ahora consulta a un médico privado en Madrid, de mucho renombre. Elena hizo una pausa significativa, pero curiosamente, nunca he visto a ese tal médico por aquí. ¿Y las recetas de los medicamentos? Bueno, algunas no parecen venir de farmacias convencionales. Aquella misma tarde, mientras limpiaba el despacho de Rafael, Josefa se fijó en una foto antigua sobre el escritorio, la familia Albuquerque al completo, con doña Beatriz en el centro, mucho más saludable y sonriente, junto a su difunto marido, un hombre imponente de pelo canoso. Rafael estaba a su lado y Cristina, ya presente en la foto, parecía ligeramente desplazada, como si aún no perteneciera completamente a aquel núcleo familiar. Era una familia muy unida antes de que don Augusto falleciera. La voz de don Gerardo sobresaltó a Josefa. El viejo jardinero había entrado silenciosamente para regar las plantas del despacho. Doña Beatriz era el alma de esta casa, siempre alegre, fuerte como un roble. Ahora meneó la cabeza con tristeza. ¿Qué le pasó al señor Augusto?, preguntó Josefa, sintiendo que había más en la historia de lo que aparentaba. Fue muy rápido. Don Gerardo bajó aún más la voz. Estaba sano. Jugaba al tenis todas las mañanas. Entonces empezó a tener síntomas parecidos a los de doña Beatriz ahora. Los médicos hablaron de insuficiencia renal, pero vaciló. Siempre me pareció extraño. Y después del entierro, doña Cristina asumió mucho control sobre los negocios de la familia, aunque oficialmente es el señor Rafael quien lo administra todo. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo. Cristina apareció en la puerta, su mirada alternando entre Josefa y don Gerardo con sospecha. ¿Algún problema aquí?, se preguntó forzando una sonrisa. No, señora, solo hablando de las plantas, respondió Gerardo, volviendo su atención a la maceta de helechos. Aquella noche, mientras la casa dormía, Josefa permaneció despierta, reflexionando sobre los detalles que había observado. Su instinto, agudizado por años de observación silenciosa en las casas donde trabajó, hacía sonar alarmas que no podía ignorar. Alrededor de las 3 de la mañana, un ruido sutil la sacó de sus pensamientos. Pasos ligeros en el pasillo, casi imperceptibles. Entreabrió la puerta de su cuarto y vio a Cristina deslizándose silenciosamente hacia la cocina, vistiendo un batín de seda azul marino. Movida por una curiosidad que superaba la prudencia, Josefa la siguió, manteniendo una distancia segura. En la cocina, parcialmente iluminada por la luz de la luna que entraba por las ventanas, observó a Cristina abrir un compartimento secreto en el fondo de un armario, de donde sacó una pequeña caja de madera tallada y una tetera azul turquesa con detalles en plata. Con movimientos precisos, Cristina preparó un té, añadiendo hierbas que Josefa no pudo identificar. Entonces el momento que confirmó sus peores sospechas. De la caja de madera, la nuera sacó un pequeño frasco oscuro y, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, vertió unas gotas del líquido en la bebida humeante. Josefa retrocedió silenciosamente, con el corazón latiéndole a toda prisa. Volvió a su cuarto y fingió dormir cuando oyó a Cristina pasar por el pasillo, ahora cargando una bandeja con el té preparado. Extraño, pensó Josefa, ¿quién tomaría té a esas horas de la madrugada? A la mañana siguiente, doña Beatriz no bajó a desayunar. Cristina explicó casualmente que su suegra había tenido una noche agitada y necesitaba descansar. Cuando por fin pudo entrar en la habitación de la matriarca para limpiar, Josefa la encontró en un estado aún peor, sudando frío, con ojeras profundas y un temblor constante en las manos. «Doña Beatriz, ¿se encuentra bien?», preguntó Josefa acercándose con genuina preocupación. «El té», murmuró la señora con dificultad. «Después del té de la noche siempre empeoro. Pero Cristina insiste en que es parte del tratamiento». Aquella misma tarde, mientras Cristina había salido para consultar al médico especialista,
En Madrid, Josefa aprovechó para investigar la habitación de la pareja. Encontró, escondido en el fondo del armario de Cristina, un libro sobre plantas tóxicas y sus efectos en el organismo humano, con varias páginas marcadas. La sospecha crecía en su pecho cuando el teléfono de la habitación sonó sobresaltándola. Después de 3 tonos, el contestador automático se activó y Josefa se quedó helada al oír la voz que dejaba el mensaje. Cris, soy yo. Estoy preocupado por el tiempo que está llevando esto. El plan era que la vieja ya hubiera sucumbido naturalmente para ahora. Cuanto más tardamos, más riesgos corremos. El abogado ya tiene todos los documentos listos para transferir la propiedad de los bienes en cuanto a ella. Ya sabes, llámame cuando llegues a casa. Te quiero. A Josefa se le heló la sangre. La voz no era de Rafael, sino de otro hombre. Cristina tenía un amante, y juntos tramaban algo terrible contra doña Beatriz. Su sospecha se convirtió en certeza cuando en la cocina aprovechó un momento a solas para examinar el compartimento secreto que había visto usar a Cristina. Allí estaba la tetera azul turquesa y al fondo el frasco oscuro. No tenía etiqueta, solo un símbolo inquietante, una calavera minúscula grabada en el cristal. Josefa lo fotografió todo con su móvil discretamente, incluido el frasco, y cerró el compartimento exactamente como lo había encontrado. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar en aquella casa. Rafael parecía genuinamente preocupado por su madre, pero estaba siempre ausente, inmerso en los negocios. Y si él también estaba involucrado, decidió que necesitaría una aliada fuera de aquella mansión. Se acordó de Marcia, una antigua amiga de los tiempos en que trabajaba en Madrid, ahora enfermera en un hospital de Aranjuez, que era su única oportunidad de descubrir lo que estaba sucediendo realmente. Al día siguiente, en su tarde libre, Josefa se encontró con Marcia en un café discreto en el centro de la ciudad. Le mostró las fotos que había tomado y le relató todo lo que había observado. Dios mío, Josefa, esto es muy serio. Marcia examinó las imágenes con horror. Estos síntomas que has descrito, temblores, náuseas, adelgazamiento rápido, combinados con este símbolo en el frasco, creo que estamos lidiando con algún tipo de envenenamiento sistemático. Necesito una muestra de este líquido para estar segura. Continuó Marcia, pero por lo que describes parece que a tu patrona la están envenenando lentamente. Y lo peor, de una forma que simula una enfermedad natural. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Josefa. ¿Y qué hago? Si denuncio sin pruebas, nadie me creerá contra una mujer rica y poderosa como Cristina. Necesitamos el contenido de ese frasco, afirmó Marcia decidida. Y mientras tanto, tienes que impedir que doña Beatriz siga consumiendo cualquier cosa preparada por su nuera. Al regresar a la mansión, Josefa encontró una atmósfera tensa. Cristina circulaba por la casa con pasos nerviosos, y Rafael había llegado más temprano del trabajo. Algo raro. Desde su ventana, Josefa observó a la pareja discutiendo intensamente en el jardín, con gestos exaltados. Mi madre está empeorando cada día, y ese médico misterioso en Madrid no parece estar ayudando. La voz de Rafael era audible incluso a distancia. «Tú no entiendes de medicina, querido», respondió Cristina, en un tono falsamente dulce que no encajaba con su expresión tensa. «Confía en mí, estoy haciendo todo por su bien». Mientras los observaba, Josefa sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo una empleada en aquella casa, ahora quizás era la única esperanza de doña Beatriz. A la mañana siguiente, Josefa se despertó decidida a obtener una muestra del misterioso líquido. Sabía que necesitaba actuar con extrema cautela. Cualquier desliz podría no solo costarle su empleo, sino también poner en riesgo la vida de doña Beatriz. La oportunidad surgió cuando Cristina anunció durante el desayuno que necesitaría ir a Madrid de nuevo para consultar al médico especialista de doña Beatriz. Rafael, visiblemente frustrado, insistió en acompañarla esta vez, pero Cristina fue categórica. «Querido, ¿sabes cómo se pone mamá de ansiosa cuando estamos mucho tiempo fuera? Es mejor que te quedes». Su tono era autoritario, disfrazado de preocupación. «Además, esos inversores chinos llegan mañana.
Tienes que terminar la presentación. A regañadientes, Rafael aceptó. Antes de salir, Cristina llamó a Josefa aparte y le dio instrucciones precisas. He preparado el té de la mañana de doña Beatriz. Está en su mesita de noche. Asegúrate de que se lo tome todo, aunque se queje del sabor. Es parte esencial del tratamiento. Sí, señora, respondió Josefa, manteniendo la expresión neutra a pesar de la indignación interna. En cuanto Cristina partió, Josefa corrió a la habitación de doña Beatriz. La matriarca estaba durmiendo, su respiración irregular y superficial. Al lado de la cama, una taza humeante con un líquido amarillento desprendía un olor peculiar, algo entre hierbas y un producto químico que Josefa no conseguía identificar. Con cuidado para no despertar a la anciana, Josefa cogió la taza y la llevó al baño. Allí, vertió la mitad del contenido en un pequeño frasco que había traído escondido en el bolsillo del delantal. Completó la taza con agua y volvió a colocarla en la mesita de noche. Doña Beatriz se despertó lentamente. Sus ojos desenfocados parecían luchar por reconocer el entorno a su alrededor. «Buenos días, doña Beatriz». «¿Se siente mejor hoy?», preguntó Josefa amablemente. «Ay, Josefa, cada día parece más difícil que el anterior», murmuró la señora. Sus dedos, antes hábiles en el piano que decoraba el salón, ahora temblaban incontrolablemente. «A veces me pregunto si no sería mejor simplemente». «No diga eso, señora», interrumpió Josefa, sentándose en el borde de la cama. «Necesita fortalecerse y... perdone mi atrevimiento, pero creo que debería tomar menos de ese té que prepara doña Cristina». Doña Beatriz miró la taza con desconfianza. «Ella insiste en que es un tratamiento especial, recetado por el médico, pero después de tomarlo siempre me siento peor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «A veces pienso que me estoy volviendo loca. ¿Cómo podría mi propia nuera?» «No está loca, doña Beatriz», se arriesgó a decir Josefa, bajando aún más la voz. «Confíe en mí, estoy investigando esto. Por favor, siempre que pueda, evite tomar este té, tírelo cuando nadie esté mirando». Un brillo de esperanza iluminó el rostro abatido de la anciana. ¿Tú me crees? Intenté hablar con Rafael, pero él cree que es mi edad avanzada, que estoy confundida. La creo, y le prometo que descubriré la verdad. Aquella misma tarde, Josefa se encontró de nuevo con Marcia, su amiga enfermera, entregándole el frasco con la muestra del té. «Voy a llevar esto al laboratorio del hospital. Tengo un amigo toxicólogo que puede analizarlo discretamente», explicó Marcia con evidente preocupación en su rostro. «Mientras tanto, sigue impidiendo que la señora tome ese té. Sustitúyelo por agua o por un té normal, siempre que sea posible». Pasaron 3 días. Josefa implementó un sistema discreto para proteger a doña Beatriz. Sustituía los tés de Cristina por versiones inofensivas siempre que podía. Se aseguraba de que la anciana se alimentara adecuadamente cuando la nuera no estaba mirando, y la animaba a beber mucha agua pura para ayudar a eliminar posibles toxinas. Para su sorpresa, empezó a notar pequeñas mejoras en el estado de doña Beatriz. Los temblores disminuyeron ligeramente, la lucidez aumentó, e incluso un leve rubor regresó a sus mejillas antes pálidas. Cristina, por otro lado, se volvía cada vez más agitada. Josefa la sorprendió varias veces, verificando ansiosamente el estado de su suegra, su rostro contraído en una expresión de frustración mal disimulada cuando notaba los signos de mejora. «Extraño», comentó Cristina a Rafael durante la cena, mientras Josefa servía el postre. «El médico dijo que esta fase del tratamiento causaría más somnolencia y debilidad, pero tu madre parece más alerta. ¿Eso no es bueno?», cuestionó Rafael confundido. «Claro, querido», se corrigió rápidamente Cristina, forzando una sonrisa. «Es solo inesperado». Aquella noche, el teléfono de Josefa vibró con un mensaje de Marcia. «Resultados preliminares. Urgente. Nos vemos mañana. Mismo lugar». El café en el centro de la ciudad estaba casi vacío cuando Josefa llegó a la mañana siguiente. Marcia ya la esperaba. Su rostro grave indicaba que las noticias no eran buenas. «Es peor de lo que imaginábamos, yo», dijo ella.
deslizando un sobre por la mesa. Mi amigo encontró trazas de un compuesto a base de arsénico, muy similar a los usados en algunos raticidas. En dosis pequeñas y regulares, causa exactamente los síntomas que describiste: fatiga, temblores, problemas gastrointestinales, pérdida de peso. Y lo peor, simula perfectamente un fallo orgánico natural, difícil de detectar a menos que se busque específicamente envenenamiento. Josefa sintió que se le helaba la sangre en las venas. Entonces Cristina está envenenando lentamente a su suegra, confirmó Marcia. Y por lo que me contaste sobre el marido anterior, es posible que no sea la primera vez. Necesito más pruebas, decidió Josefa, algo que nadie pueda negar. Y necesito entender por qué. ¿Qué gana con esto? Dinero, probablemente, sugirió Marcia. Dijiste que son una familia extremadamente rica. Herencia, quizás. Pero doña Beatriz mencionó una vez que la mayor parte de los bienes está en un fondo controlado por ella, no por Rafael. De vuelta a la mansión, Josefa intensificó su vigilancia discreta. Durante la limpieza del despacho de Rafael, encontró documentos que comenzaron a aclarar el rompecabezas. El testamento del difunto señor Augusto Albuquerque determinaba que la fortuna familiar, incluyendo la mansión histórica y diversas propiedades por el país, pasaría íntegramente a doña Beatriz, y tras su fallecimiento, sería dividida entre Rafael y algunas instituciones benéficas apoyadas por la familia durante generaciones. Otro documento, más reciente, llamó su atención: una propuesta de una promotora inmobiliaria para el terreno donde se encontraba la mansión. Alguien planeaba transformar la propiedad histórica en una urbanización de lujo, un proyecto que valdría millones. Aquella misma tarde, mientras organizaba el armario de ropa de Cristina, Josefa encontró, escondida entre cajas de zapatos, una carpeta con documentos falsificados, un poder notarial a nombre de doña Beatriz, otorgando plenos poderes a Cristina para administrar sus bienes, con una firma que parecía forzada, y un testamento diferente, dirigiendo toda la herencia a Rafael y consecuentemente a Cristina como su esposa. Josefa fotografió discretamente todos los documentos. El plan comenzaba a quedar claro. Con doña Beatriz fuera de juego, Cristina asumiría el control total sobre la fortuna de los Albuquerque, posiblemente vendiendo la mansión histórica para el proyecto inmobiliario y embolsándose millones. Pero una pieza aún faltaba en el rompecabezas: el amante misterioso. ¿Quién era el hombre del mensaje telefónico? ¿Estaría él también involucrado en la trama? La respuesta llegó de forma inesperada aquella noche. Cristina recibió una llamada durante la cena y, alegando que era de su médico consultor, se retiró al jardín. Josefa, que servía el postre, notó por la ventana del comedor que la patrona, lejos de las vistas de la familia, mostraba un comportamiento completamente diferente. Gestos íntimos, risas bajas, un lenguaje corporal que no dejaba dudas sobre la naturaleza de la relación. Con una excusa para salir a la cocina, Josefa logró acercarse lo suficiente para escuchar parte de la conversación. Sí, está tardando más de lo planeado. Alguien debe de estar interfiriendo en el proceso. No, él no sospecha nada. Sigue siendo un idiota ciego. Pronto lo tendremos todo, mi amor. La vieja no va a durar mucho más. El contacto en la promotora ya tiene los documentos listos. Millones en yen. ¿Entiendes? Y nadie lo sabrá nunca. Un hombre alto se acercó por la puerta lateral, escondido entre las sombras del jardín. Cristina miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y corrió a sus brazos, besándolo apasionadamente. Incluso en la penumbra, Josefa pudo reconocerlo. Era Pablo Méndez, el médico que antes trataba a doña Beatriz y que Cristina había despedido, sustituyéndolo por el supuesto especialista, de Madrid. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. El propio médico de la familia estaba involucrado en la trama, probablemente falsificando informes y recetas para justificar el tratamiento que en realidad estaba envenenando lentamente a doña Beatriz. Con el corazón acelerado, Josefa retrocedió silenciosamente.
Ahora tenía suficiente información para entender el plan, pero necesitaba pruebas concretas que convencieran a Rafael y a las autoridades. Decidió que era hora de una acción más audaz. Con el pretexto de limpiar la habitación de Cristina, Josefa instaló discretamente la aplicación de grabación en su propio móvil y lo escondió estratégicamente entre objetos en el tocador, posicionado para captar conversaciones en la habitación. Era arriesgado, pero necesario. Mientras esperaba el momento adecuado para recuperar su teléfono, Josefa continuó su misión de proteger a doña Beatriz, sustituyendo los tés envenenados y asegurándose de que la anciana se alimentara adecuadamente. Con cada día que pasaba notaba pequeñas mejoras en su estado, lo que solo aumentaba la irritación mal disimulada de Cristina. «No lo entiendo», oyó Josefa decir a Cristina por teléfono una tarde, escondida detrás de la puerta de la biblioteca. El proceso debería ser irreversible a estas alturas, a menos que... Hubo una pausa significativa. «A menos que alguien esté interfiriendo. Necesito averiguar quién». La tensión en la mansión Albuquerque aumentaba cada día. Josefa se dio cuenta de que Cristina la observaba con creciente desconfianza, siguiendo sus movimientos por la casa con ojos de depredador. La mejora gradual de doña Beatriz se hacía cada vez más evidente, un hecho que claramente perturbaba a la nuera. «Hoy me siento más fuerte, Josefa», comentó doña Beatriz durante una tarde en que Cristina había salido. La anciana estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, observando el jardín con un brillo renovado en los ojos. «Hacía semanas que no me sentía así. Es como si una niebla se estuviera disipando de mi mente». Josefa sonrió, genuinamente feliz con la recuperación de la señora, pero también aprensiva. «Me alegro mucho, doña Beatriz. Pero recuerde nuestro acuerdo. No comente sobre esta mejora con su nuera. No soy tonta, querida. Puede que sea vieja, pero todavía sé reconocer cuando alguien me desea mal». Doña Beatriz tomó la mano de Josefa con sorprendente firmeza. «Sé lo que Cristina está haciendo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero ahora estoy segura. El problema es hacer que mi hijo vea la verdad». Aquella misma noche, Josefa consiguió recuperar su móvil de la habitación de Cristina. Encerrada en su propio cuarto, con el corazón acelerado, conectó el aparato al pequeño auricular y comenzó a escuchar las grabaciones. La mayor parte consistía en sonidos banales. Cristina arreglándose, hablando por teléfono sobre asuntos triviales, discutiendo con la camarera sobre la organización del vestidor. Estaba a punto de rendirse cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. «Pablo, estoy preocupada. La vieja está mejorando, en lugar de empeorar. Esto no debería estar pasando». La voz masculina del otro lado era clara. «¿Estás segura de que estás administrando la dosis correcta?» «No puede haber errores en esta fase, Cristina». «Claro que lo estoy. 3 gotas en el té, 2 veces al día, como acordamos. Pero algo va mal. Creo que alguien está interfiriendo en el tratamiento. ¿Quién podría ser? Tengo mis sospechas. La nueva empleada, quizás, parece demasiado cercana a la vieja. Deshazte de ella, entonces. No es tan simple. Rafael parece confiar en ella, y ya está haciendo demasiadas preguntas sobre el tratamiento de su madre. Si la despido sin motivo, levantará más sospechas. Cristina, no tenemos mucho tiempo. El contrato con la promotora tiene un plazo. Si no presentamos los documentos con la firma de Rafael como único heredero antes de fin de mes, perderemos millones». «Lo sé. ¿Crees que no estoy bajo presión?» Todo estaba planeado perfectamente. Augusto fue mucho más fácil. La grabación continuó, revelando detalles horribles. La referencia casual a la muerte del patriarca de la familia, evidencias de documentos falsificados y planes para acelerar el envenenamiento de doña Beatriz. Josefa tenía finalmente la prueba definitiva del crimen. Con las manos temblando, transfirió el archivo a la tarjeta de memoria de reserva que mantenía escondida. Necesitaba mostrarle aquello a Rafael cuanto antes, pero tendría que elegir cuidadosamente el momento. La oportunidad surgió al día siguiente. Cristina anunció durante el desayuno que necesitaba ir a Madrid para consultar de nuevo al especialista.
Sobre el tratamiento de doña Beatriz, Rafael, absorto en sus propios pensamientos, solo asintió distraídamente. En cuanto Cristina partió, Josefa buscó a su patrón en el despacho. Lo encontró contemplando pensativamente una fotografía de la familia. «Con permiso, señor Rafael. ¿Puedo hablar con usted sobre un asunto importante?» Él levantó la vista, pareciendo casi aliviado por la interrupción. «Claro, Josefa. ¿Qué ocurre?» «Es sobre su madre, señor». «Es su esposa». Josefa respiró hondo, reuniendo valor. «Lo que voy a decir va a parecer una locura, pero le pido que me escuche hasta el final». Durante la siguiente hora, Josefa expuso meticulosamente todo lo que había descubierto. Los síntomas sospechosos de doña Beatriz, el té misterioso, el frasco escondido, los resultados del análisis toxicológico, los documentos falsificados, el amante secreto y, finalmente, la grabación incriminatoria. Rafael escuchó todo en silencio, su rostro pasando de la incredulidad inicial al horror y, finalmente, a una furia controlada. Cuando Josefa terminó, él permaneció callado durante largos minutos, procesando la avalancha de información. «Sé que es difícil de creer, señor», dijo Josefa finalmente, rompiendo el pesado silencio. «Pero tengo todas las pruebas aquí. Y su madre ha mejorado desde que empecé a impedir que tomara el té preparado por doña Cristina». «En realidad, Josefa», habló Rafael finalmente, su voz temblorosa de emoción contenida, «no es tan difícil de creer como te imaginas. Llevo meses notando cambios en Cristina, comportamientos extraños, llamadas secretas, y la misteriosa enfermedad de mi madre». Se pasó la mano por el pelo, en un gesto de angustia. Parte de mí siempre sospechó que algo no estaba bien, pero me negaba a afrontar la posibilidad. ¿Quién quiere creer que su propia esposa es capaz de algo tan monstruoso? ¿Me cree entonces? Te creo. Y vamos a actuar inmediatamente. Rafael se levantó, decidido. Primero, vamos a garantizar la seguridad de mi madre. Después necesitamos un plan para confrontar a Cristina con estas evidencias. En las horas siguientes, Rafael llamó discretamente a su abogado de confianza, el doctor Mauricio Campos, que llegó a la mansión en menos de una hora. Juntos escucharon la grabación y examinaron las otras pruebas recogidas por Josefa. «Esto es extremadamente grave», concluyó el abogado. «Tenemos evidencias suficientes para una orden de registro y posiblemente para una detención preventiva. Pero debemos actuar con cautela. Su esposa viene de una familia influyente, con conexiones poderosas». Elaboraron un plan cuidadoso. El doctor Campos contactaría a la policía y a la fiscalía, mientras Rafael confrontaría a Cristina cuando regresara, grabando secretamente la conversación para obtener posibles confesiones adicionales. Josefa se quedaría con doña Beatriz, garantizando su seguridad. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que Cristina regresara antes de lo previsto. Cuando la puerta principal se abrió al final de esa misma tarde, Rafael y el abogado todavía estaban en el despacho, finalizando los preparativos legales. Josefa, que arreglaba la habitación de doña Beatriz, oyó la voz de Cristina en el piso de abajo y corrió para alertar a Rafael. En el pasillo se cruzó inesperadamente con la patrona, que subía las escaleras con paso decidido. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó Cristina a su tono acusatorio. «¿No deberías estar limpiando el comedor a esta hora?». «Solo estaba comprobando si doña Beatriz necesitaba algo, señora», respondió Josefa, intentando mantener la compostura. Los ojos de Cristina se entrecerraron. «Has pasado mucho tiempo con mi suegra últimamente, ¿verdad? ¿Has interferido en su tratamiento?». Antes de que Josefa pudiera responder, Rafael apareció en lo alto de la escalera, su rostro una máscara de furia contenida. «Cristina, tenemos que hablar. Ahora». Algo en la voz de su marido hizo que Cristina retrocediera ligeramente. «Querido, acabo de llegar. ¿Podemos hablar después de la cena?». «No, ahora». Rafael señaló hacia el despacho donde el abogado esperaba. Cristina vaciló, sus ojos pasando de Rafael a Josefa, como si intentara evaluar lo que estaba sucediendo. Finalmente, con un suspiro exasperado, se dirigió al despacho. Josefa permaneció en el pasillo con el corazón latiéndole a toda prisa. La confrontación que tanto temía
Estaba a punto de suceder. Por la rendija de la puerta podía ver parcialmente el interior del despacho. Rafael de pie junto a la ventana, Cristina sentada rígidamente en un sillón, el abogado con expresión grave al lado del escritorio. «Cristina», comenzó Rafael, su voz controlada pero gélida, «sé lo que le has estado haciendo a mi madre». La mujer parpadeó, momentáneamente desestabilizada, pero pronto recuperó la compostura. «¿De qué estás hablando, querido? La he estado cuidando con todo el cariño y... ¡Basta de mentiras!». Rafael golpeó la mesa con el puño, haciéndola sobresaltarse. «Tenemos pruebas, Cristina. Sabemos lo del veneno en el té, lo de los documentos falsificados, tus planes con Pablo para vender la mansión a la promotora». El rostro de Cristina palideció visiblemente, pero aún intentó mantener la fachada. «Eso es absurdo. ¿Quién te ha metido esas ideas ridículas en la cabeza? Ha sido esa empleada entrometida, ¿verdad?». Rafael, sin responder, reprodujo parte de la grabación en el ordenador. La voz de Cristina llenó la sala. «Augusto, fue mucho más fácil. Esta vez tenemos que asegurarnos de que no haya sospechas». El silencio que siguió era casi palpable. Cristina parecía una estatua, su rostro una mezcla de shock y cálculo, como si evaluara rápidamente sus opciones. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado por completo, fría, dura, sin ninguna pretensión de afecto. «No entiendes nada, Rafael. Tu familia está sentada sobre una fortuna que mantiene encerrada durante generaciones. Todo ese dinero, todas esas propiedades, desperdiciados. Yo solo quise liberar ese potencial. ¿Intentando matar a mi madre? ¿Cómo mataste a mi padre?». La voz de Rafael temblaba de rabia. La sonrisa que se formó en los labios de Cristina envió escalofríos por la espina dorsal de Josefa. Era una sonrisa desprovista de cualquier humanidad. «Tu padre fue un accidente de recorrido. El plan original era solo la vieja, pero empezó a hacer demasiadas preguntas». El abogado se pronunció por primera vez. «Señora Albuquerque, debo advertirle que esta conversación está siendo grabada y podrá ser utilizada como prueba. Le sugiero que espere la llegada de las autoridades en silencio». El rostro de Cristina se contrajo en una expresión de odio. «¿Autoridades? ¿Has llamado a la policía?». Su mirada se volvió hacia Rafael, acusadora. «¿Has elegido a esa vieja y a una empleada cualquiera en lugar de a tu propia esposa?». «He elegido la verdad, Cristina. Y la justicia». Con un movimiento súbito, Cristina se levantó y avanzó hacia la puerta. Josefa, asustada, retrocedió unos pasos, pero no tuvo tiempo de esconderse. Cuando Cristina la vio en el pasillo, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Tú», siseó avanzando hacia ella, «has arruinado todo». Rafael y el abogado salieron rápidamente del despacho, pero no a tiempo de impedir que Cristina agarrara a Josefa por el brazo con una fuerza sorprendente. «Esto no acaba aquí», susurró Cristina al oído de Josefa antes de que Rafael consiguiera separarlas. «Tengo recursos que ni te imaginas». En ese momento, se oyeron sirenas acercándose a la mansión. El rostro de Cristina se transformó en una máscara de pánico. Las sirenas se acercaban rápidamente a la mansión Albuquerque, rompiendo el silencio habitual de la calle arbolada. Cristina, al darse cuenta de que estaba acorralada, lanzó una última mirada de odio a Josefa y Rafael antes de correr hacia la escalera de servicio. «¡Va a escapar!», gritó Josefa. Rafael y el abogado corrieron tras Cristina, mientras Josefa se dirigió rápidamente a la habitación de doña Beatriz para garantizar su seguridad. Encontró a la anciana sentada en el sillón junto a la ventana, observando con expresión confusa el movimiento de coches de policía que comenzaban a llegar. «¿Qué está pasando, Josefa?», preguntó con la voz temblorosa. «Ahora está a salvo, doña Beatriz». Josefa le sujetó las manos con delicadeza. «La verdad está saliendo a la luz». En el piso de abajo el caos se había instalado. Cristina había logrado llegar a la puerta de servicio, pero se encontró con don Gerardo bloqueándole el paso. El viejo jardinero, a pesar de su avanzada edad, se mantuvo firme ante la mujer desesperada. «Quítate de mi camino, viejo idiota». Cristina intentó empujarlo, pero Gerardo no se movió. «No, señora, ya he visto muchas cosas en esta casa. Vi al señor Augusto consumirse sin explicación. Vi a doña Beatriz
Siempre tan fuerte convertirse en una sombra. Y ahora sé por qué. Su voz tranquila contrastaba con la agitación de Cristina. Se acabó. Cuando Rafael y el abogado llegaron, encontraron a Cristina acorralada, sus ojos salvajes, buscando frenéticamente una ruta de escape. Afuera, los policías ya rodeaban la propiedad. El inspector Méndez, un hombre alto de mediana edad con expresión severa, entró acompañado de 2 investigadores. «¿Señora Cristina Albuquerque?», preguntó mostrando su placa. «Tenemos una orden de detención por intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude». «Esto es un absurdo», gritó Cristina, su máscara de compostura completamente deshecha. «Rafael, no puedes permitir esto. Soy tu esposa». Rafael, pálido pero decidido, se mantuvo al lado del inspector. «Lo único que has sido en esta casa ha sido una amenaza, Cristina. Una amenaza que no vi por estar ciego de amor. O quizás de ingenuidad». Cuando los policías avanzaron para esposarla, Cristina hizo un último movimiento desesperado. Se arrancó del cuello un colgante que siempre llevaba e intentó llevárselo a la boca. Uno de los investigadores fue más rápido, agarrándole la muñeca y haciendo que el pequeño objeto cayera al suelo. Una cápsula metálica que, al ser abierta por los peritos, reveló contener un polvo blanco. «Veneno», confirmó el perito tras una prueba rápida. Probablemente cianuro por la apariencia. Cristina, derrotada y esposada, fue conducida fuera de la mansión bajo las miradas atónitas de los pocos empleados que se reunían en el vestíbulo. Antes de entrar en el coche patrulla, lanzó una última mirada a la casa, una mezcla de odio y desesperación en sus ojos. En las horas siguientes, la mansión Albuquerque se transformó en el escenario de una investigación. Los peritos registraron las habitaciones de Cristina, encontrando más evidencias: el frasco de veneno escondido en el compartimento secreto de la cocina, documentos falsificados, un cuaderno con anotaciones detalladas sobre dosis y efectos esperados en diferentes intervalos de tiempo. En el teléfono de Cristina, los investigadores descubrieron mensajes intercambiados con Pablo Méndez, el médico y amante, detallando el plan de envenenamiento gradual y discutiendo la mejor forma de simular una enfermedad natural. También había comunicaciones con un representante de la promotora inmobiliaria, negociando la venta futura de la propiedad por una suma exorbitante. Pablo Méndez fue detenido en su consulta esa misma noche. En su ordenador, la policía encontró historiales falsificados sobre la salud de doña Beatriz y, lo que era aún más incriminatorio, historiales similares relativos a los últimos meses de vida del señor Augusto Albuquerque. Josefa permaneció al lado de doña Beatriz durante todo el proceso, protegiéndola del tumulto. La anciana, aunque conmocionada por los acontecimientos, demostraba una fuerza interior sorprendente. Siempre supe que había algo raro en esa mujer, le confió a Josefa, mientras observaban desde la ventana cómo los coches de policía abandonaban la propiedad. Augusto empezó a sospechar poco antes de enfermar. Me dijo que había encontrado inconsistencias en las cuentas de la empresa, documentos modificados. Pensé que solo era su paranoia, hasta que empecé a sentir los mismos síntomas después de que él se fuera. ¿Por qué nunca le dijo nada a su hijo? Doña Beatriz suspiró profundamente. Rafael estaba tan enamorado, y Cristina sabía exactamente cómo manipularlo, cómo alejarlo de mí. Cuando finalmente intenté hablar, ya estaba demasiado débil para ser convincente. Él pensó que era mi mente anciana jugándome una mala pasada. Lágrimas brillaron en sus ojos. Mi mayor miedo era irme de este mundo sin proteger a mi hijo de esa víbora. 2 días después, Rafael reunió a todos los empleados en el salón principal. Su rostro mostraba el peso de los últimos acontecimientos, pero también había un alivio evidente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Como todos ya saben, mi esposa, ex-esposa, se corrigió, está bajo custodia acusada de graves delitos contra mi familia. Su voz era firme, a pesar de la emoción contenida. Quiero agradecer a todos los que permanecieron leales a esta casa durante este período difícil. Especialmente a ti, Josefa. Sus ojos se encontraron con los de la empleada con sincera gratitud.
Sin tu valentía y perspicacia, mi madre no estaría aquí hoy. Doña Beatriz, sentada en su sillón favorito, parecía más fuerte cada día. El médico forense que la había examinado confirmó lo que Josefa ya sabía. Había sido sistemáticamente envenenada con un compuesto a base de arsénico, administrado en pequeñas dosis para simular una enfermedad degenerativa natural. La buena noticia, continuó Rafael, es que con el fin de la administración del veneno y el tratamiento adecuado, los médicos esperan una recuperación casi completa de la salud de mi madre. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual a la mansión Albuquerque. El ambiente sombrío y tenso dio paso a una atmósfera más ligera. Doña Beatriz, libre de la influencia tóxica de Cristina, tanto literal como figurativamente, florecía de nuevo. Su mente recuperaba la claridad, su cuerpo readquiría fuerza, y su espíritu volvía a demostrar la vitalidad que siempre la había caracterizado. Josefa, por su parte, se encontró en una posición inesperada. De simple empleada, se había convertido en una figura central en la recuperación de la casa y de la familia. Rafael, reconociendo su lealtad e integridad, le ofreció el cargo de gobernanta principal, con un salario sustancialmente mayor y responsabilidades ampliadas. Más sorprendente aún fue la profunda amistad que se desarrolló entre ella y doña Beatriz. Las dos mujeres, provenientes de mundos tan diferentes, encontraron una en la otra una conexión genuina, forjada en las circunstancias extraordinarias que habían enfrentado juntas. «Me salvaste, Josefa», le dijo doña Beatriz una tarde mientras caminaban por el jardín. La primavera había llegado, trayendo nuevos colores a los rosales que la anciana tanto amaba, no solo de la muerte física, sino de algo peor. Irme de este mundo creyendo que estaba loca, que mis miedos eran solo fantasías de una mente envejecida. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, doña Beatriz. No, querida. Hiciste lo que pocos tendrían el valor de hacer. Arriesgaste tu empleo, quizás incluso tu seguridad, para defender a alguien a quien apenas conocías. Eso no es común, créeme. El juicio de Cristina y Pablo comenzó 3 meses después de la detención. El caso, por involucrar a una familia tradicional y rica de Aranjuez, atrajo una considerable atención mediática. Los periodistas acampaban diariamente a las puertas de la mansión, esperando declaraciones o alguna imagen de los implicados. Rafael, Josefa y doña Beatriz fueron llamados a testificar. Para Josefa fue una experiencia intimidante. Nunca había estado en un tribunal, y mucho menos como testigo clave en un caso tan notorio. Solo cuenta la verdad, exactamente como sucedió. Le aconsejó el doctor Mauricio la mañana de la declaración. Tu honestidad es tu mayor fortaleza. El tribunal estaba abarrotado cuando Josefa entró. En el banquillo de los acusados, Cristina parecía una sombra de la mujer elegante y controladora que un día había dominado la mansión Albuquerque. Su rostro estaba pálido, sus ojos rodeados de profundas ojeras, su cabello antes impecable ahora sin brillo. A su lado, Pablo Méndez parecía igualmente abatido. Durante 4 horas, Josefa relató meticulosamente sus observaciones, descubrimientos y acciones. Su voz, inicialmente vacilante, ganó firmeza a medida que describía la manipulación sistemática perpetrada por Cristina y su cómplice. Las grabaciones, los análisis toxicológicos y los documentos falsificados fueron presentados como pruebas. El momento más impactante llegó cuando el fiscal reprodujo la grabación en la que Cristina discutía casualmente con Pablo sobre la muerte del señor Augusto y los planes para doña Beatriz. Un murmullo de horror recorrió la sala. Cristina, que hasta entonces había mantenido una fachada de indignación injustificada, finalmente se derrumbó ante las evidencias incontestables. En un momento de furia descontrolada se levantó y gritó: «No entendéis nada. Esa familia estaba sentada sobre una fortuna que se negaba a aprovechar. Todo ese dinero desperdiciado en obras de caridad inútiles, en mantener una casa antigua que debería haberse vendido hace décadas. Yo solo quise liberar ese potencial». Su abogado intentó desesperadamente hacerla callar, pero era demasiado tarde. Las palabras de Cristina,
captadas por las cámaras que transmitían el juicio, sellaron definitivamente su destino. Aquella noche, de vuelta en la mansión, un silencio contemplativo flotaba sobre la familia reunida en el salón. Rafael, sentado al piano que tanto tiempo había permanecido cerrado, tocaba suavemente una melodía melancólica. Doña Beatriz, en su sillón junto a la ventana, observaba la luna llena que iluminaba el jardín. Y Josefa, que debería haber estado sirviendo el té, se encontraba cómodamente instalada en el sofá, su postura revelando la transformación de su papel en aquella casa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, reflexionó doña Beatriz rompiendo el silencio. Cristina nunca necesitó recurrir a tales métodos. Si realmente hubiera deseado modernizar los negocios de la familia, invertir de formas diferentes, yo la habría escuchado. Siempre he estado abierta a nuevas ideas. Augusto también lo era. Pero ella eligió el camino más oscuro. Algunas personas confunden ambición con codicia, comentó Rafael, sus dedos aún danzando suavemente sobre las teclas del piano. Y cuando la codicia toma el control, cualquier justificación parece válida. Josefa observaba la interacción entre madre e hijo, maravillada por la transformación en ambos. Libres de la influencia manipuladora de Cristina, habían redescubierto la conexión genuina que siempre había existido entre ellos. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que, aquella noche, marcaría el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la familia Albuquerque y en la vida de Josefa, más extraordinario de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. 6 meses pasaron desde el juicio que sacudió a la sociedad de Aranjuez. El veredicto había sido unánime. Cristina Albuquerque y Pablo Méndez fueron declarados culpables de todos los cargos. Las pruebas irrefutables, las confesiones devastadoras, la sentencia, 38 años de reclusión para Cristina y 22 para Pablo, sin derecho a recursos significativos. La exhumación del cuerpo de Augusto Albuquerque, ordenada por el tribunal, confirmó lo que ya sospechaban: altos niveles de arsénico en sus tejidos, demostrando que su prematura partida no había sido resultado de causas naturales. Otra víctima fue identificada durante las investigaciones, una anciana en Madrid, para quien Cristina había trabajado como acompañante años antes, también con rastros del mismo veneno en sus restos mortales, un patrón criminal que se extendía más allá de la mansión Albuquerque. Parece que venía perfeccionando su técnica a lo largo de los años, comentó el inspector Méndez en su última visita a la mansión hojeando el dossier del caso. Comenzó con ancianos vulnerables, sin familia cercana, para luego pasar a objetivos mayores. Si no fuera por usted, Josefa, este patrón habría continuado. El caso ganó notoriedad nacional. Periódicos de toda España publicaron titulares sobre la envenenadora de Aranjuez y revistas semanales dedicaron reportajes especiales explorando el oscuro pasado de Cristina, revelando un historial de manipulación y fraudes que se remontaba a su juventud. Ante la exposición mediática, otras familias que habían empleado a Cristina en el pasado se manifestaron, relatando comportamientos sospechosos y pérdidas inexplicables. La vida en la propiedad histórica, sin embargo, seguía en dirección a la renovación. Doña Beatriz, recuperada casi por completo, había vuelto a ocupar su lugar destacado en la administración de los negocios familiares, aportando su sabiduría acumulada de nuevo al centro de las decisiones. Bajo su dirección, la Fundación Albuquerque, que durante años había operado discretamente, ganó un nuevo impulso, expandiendo sus proyectos sociales y educativos por la región. Augusto siempre creyó que nuestra fortuna debía servir a un propósito mayor, explicó doña Beatriz durante una reunión con Rafael y los administradores de la fundación. Ahora más que nunca, siento la responsabilidad de honrar esa visión. Rafael, libre del control manipulador de Cristina, redescubría su verdadera vocación en los proyectos sociales que la familia siempre había apoyado. Su formación en ingeniería ambiental, antes relegada a un segundo plano por los proyectos inmobiliarios que Cristina tanto insistía en priorizar, ahora encontraba expresión en iniciativas de preservación del patrimonio histórico y natural de Aranjuez.
Una tarde, mientras revisaba los planos de restauración de una antigua finca, que sería transformada en centro cultural, Rafael hizo un descubrimiento sorprendente. Entre los documentos antiguos de la propiedad, encontró correspondencia de su bisabuelo con figuras liberales del siglo XIX. La familia Albuquerque, mucho antes de las grandes desamortizaciones, ya implementaba medidas para mejorar las condiciones de sus arrendatarios, ofreciéndoles educación y mejores contratos. Es como si el pasado nos estuviera enviando un mensaje, le comentó a Josefa, mostrándole las cartas amarillentas por el tiempo. Nuestro compromiso con la justicia social no empezó ahora. Está en el ADN de la familia, y Josefa había encontrado una posición que jamás había imaginado ocupar. Ya no era solo la gobernanta principal, sino una consejera respetada, casi una extensión de la familia. Doña Beatriz había insistido en que se mudara a una de las habitaciones del piso principal, abandonando los aposentos de servicio en la parte trasera de la casa. Después de lo que hiciste por nosotros, Josefa, ya no puedo verte como una empleada común, declaró la matriarca una mañana soleada mientras tomaban café en la galería. Ahora eres parte de esta familia. La adaptación de Josefa a la nueva realidad no fue instantánea. Durante semanas se despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, preparándose para iniciar las tareas domésticas, solo para recordar que su papel había cambiado. A veces se sorprendía limpiando distraídamente la platería u organizando arreglos florales, actividades que ahora eran responsabilidad de otros empleados. Las viejas costumbres son difíciles de abandonar, le confesó a Elena, la antigua gobernanta que ahora la trataba con una mezcla de respeto y desconcierto. Pasé tanto tiempo sirviendo que no sé cómo ser servida. Te has ganado este cambio, respondió Elena, superando finalmente su reserva inicial. Siempre hubo algo diferente en ti, Josefa. Una dignidad que ni siquiera los uniformes de empleada podían ocultar. Josefa aceptó el cambio con una mezcla de gratitud e incomodidad. Incluso después de meses en la nueva posición, todavía se sorprendía al sentarse a la mesa del comedor como una igual, al ser consultada sobre decisiones importantes, al ver su opinión no solo escuchada, sino valorada. Una noche, después de una cena con empresarios locales interesados en apoyar los proyectos de la fundación, Rafael encontró a Josefa en la biblioteca, absorta en la lectura de un libro sobre administración de organizaciones sin fines de lucro. ¿Estudiando tan tarde?, preguntó él sentándose en el sillón de al lado. Quiero entender mejor cómo funcionan estos proyectos, le respondió ella cerrando el libro. Si voy a formar parte de esto, necesito contribuir de verdad, no solo por ser... Se vaciló, insegura sobre cómo definir su posición en aquella casa. ¿Por ser alguien especial para la familia?, completó Rafael amablemente. Sí. No quiero que piensen que estoy aquí solo por caridad o gratitud. Rafael la estudió por un momento, admirando su determinación. ¿Sabes? Cuando conocí a Cristina, me deslumbró su educación formal, sus títulos internacionales, su fluidez en idiomas. Pensé que eso representaba inteligencia y valor. ¡Qué tonto fui! Sonrió, una sonrisa teñida de melancolía. Tú, con tu sabiduría práctica y tu integridad inquebrantable, tienes más que ofrecer que cualquier título colgado en la pared. Era una tarde de domingo cuando Rafael la invitó a un paseo por los jardines. El otoño había llegado a Aranjuez, pintando las hojas con tonos dorados y rojizos. Caminaron en silencio por un tiempo, hasta llegar al pequeño estanque ornamental en la parte trasera de la propiedad. ¿Te gusta estar aquí, Josefa?, preguntó él de repente, su mirada fija en la tranquila superficie del agua. Claro, la mansión es preciosa y su madre ha sido muy generosa conmigo. No me refiero a la mansión. Me refiero a estar aquí, o conmigo. Josefa sintió que el corazón se le aceleraba. En las últimas semanas había notado cambios sutiles en la forma en que Rafael la trataba. Miradas que se demoraban un poco más, sonrisas que parecían reservadas solo para ella, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Señor Rafael, solo Rafael, por favor, interrumpió él amablemente, volviéndose para mirarla. Después de todo lo que hemos vivido juntos,
Creo que podemos abandonar las formalidades, ¿no? Josefa asintió, incapaz de encontrar palabras. Rafael tomó sus manos entre las suyas, sus ojos reflejando una emoción que nunca había visto antes. Sé que puede parecer una locura. Somos de mundos diferentes, con historias diferentes. Pero en los últimos meses me he dado cuenta de algo que quizás estaba ahí desde el principio, solo esperando el momento adecuado para revelarse. Hizo una pausa como si reuniera valor. Estoy enamorado de ti, Josefa, no por la posición que ocupas, no por gratitud por lo que hiciste, sino por la mujer extraordinaria que eres. El mundo pareció detenerse por un momento. En sus 43 años de vida, 25 de ellos sirviendo en casas ajenas, Josefa jamás había imaginado escuchar tales palabras, especialmente viniendo de alguien como Rafael Albuquerque, un hombre educado en las mejores instituciones, heredero de una fortuna considerable, parte de la alta sociedad. Esto no puede salir bien, murmuró ella, aunque su corazón gritaba lo contrario. ¿Qué diría la gente? La empleada y el patrón. Que hablen, respondió él con convicción. Si algo he aprendido con toda esta tragedia, ha sido a reconocer lo que realmente importa. Y tú, Josefa Santana, me importas más que cualquier convención social, más que cualquier opinión ajena. Aquella tarde, sentados al borde del estanque bajo el cielo anaranjado del atardecer, Rafael y Josefa compartieron su primer beso, vacilante, dulce, cargado de promesas. Doña Beatriz, lejos de oponerse a la relación como muchos esperaban, recibió la noticia con una sonrisa de aprobación genuina. Ya lo sabía, le confesó a Josefa en la primera oportunidad en que estuvieron a solas. Veía en los ojos de mi hijo algo que no estaba allí antes, una luz que tú trajiste de vuelta. ¿No le parece extraño? ¿No le molesta que su hijo esté con alguien como yo? La matriarca sujetó las manos de Josefa con una firmeza sorprendente para alguien de su edad. Querida mía, aprendí de la manera más dura que los títulos, las posiciones sociales y las apariencias no significan nada. Cristina tenía todo lo que la sociedad valora: belleza, educación formal, apellido, y sin embargo resultó ser un monstruo. Tú, con tu integridad, tu valentía y tu bondad genuina, eres exactamente el tipo de persona que siempre deseé ver al lado de mi hijo. La relación floreció en los meses siguientes, para sorpresa de muchos en la sociedad local. Hubo, por supuesto, comentarios maliciosos, miradas de desaprobación, incluso algunos viejos amigos que se alejaron, incapaces de aceptar la ruptura de las convenciones sociales. El té de los miércoles, tradicional encuentro de las señoras de la alta sociedad, se convirtió en escenario de comentarios venenosos. Está claro que lo planeó todo, decía Carmen Velasco, esposa de un industrial y antigua amiga de la familia. Primero quita de en medio a la esposa con esas acusaciones absurdas, luego se arrima al hijo y a la madre. Una arribista lista, eso es lo que es. Otros, sin embargo, defendían a la pareja. ¿Habéis visto cómo le mira?, argumentaba Elisa Montero, una joven artista, cuyos padres formaban parte del círculo social de los Albuquerque. Ahí no hay cálculo, solo amor genuino. Y después de todo lo que Rafael pasó con Cristina, se merece a alguien que lo quiera de verdad. Una noche, durante una cena benéfica en el Palacio Real de Aranjuez, la pareja se enfrentó al primer confrontamiento público significativo. Marina Aguilar, una socialité conocida por su lengua afilada, se acercó a ellos durante el cóctel. Rafael, querido, ¿cómo estás? Su sonrisa no llegaba a los ojos. Volviéndose hacia Josefa, añadió con falsa dulzura: y tú debes de ser la nueva amiga de la familia. Qué valiente por tu parte aparecer en eventos como este. Debe de ser tan diferente a lo que estás acostumbrada. Antes de que Rafael pudiera intervenir, Josefa respondió con sorprendente serenidad: realmente es diferente, señora Aguilar. Pasé años observando estos eventos desde la trastienda, sirviendo a personas como usted. La mayor diferencia que noto es que desde este lado, algunas personas parecen mucho menos elegantes de lo que aparentan cuando están siendo servidas. Marina palideció, mientras algunos invitados cercanos intentaban disimular sonrisas. Rafael, tras un momento de sorpresa, tomó la mano de Josefa con evidente orgullo.
Por cada persona que se alejó, otra se acercó, reconociendo la autenticidad de aquel amor inesperado. Los Montero, familia de artistas e intelectuales, se convirtieron en amigos cercanos. Eduardo Santos, antiguo compañero de universidad de Rafael que siempre había desaprobado a Cristina, se declaró encantado con Josefa. «Tiene una autenticidad refrescante», le comentó a Rafael. «Ninguna pretensión, ninguna manipulación. Solo una honestidad cristalina que es rara en nuestros círculos». En una tarde lluviosa de junio, Rafael llevó a Josefa hasta el invernadero de orquídeas en la parte trasera del jardín, un lugar especial para ambos, donde muchas de sus conversaciones más profundas habían tenido lugar. Allí, rodeado de flores raras y por el sonido reconfortante de la lluvia en el techo de cristal, se arrodilló y le presentó un delicado anillo con un zafiro azul. «¿Quieres casarte conmigo, Josefa?» La noticia del compromiso entre el heredero de los Albuquerque y la exempleada doméstica causó exactamente el revuelo esperado. Los periódicos locales informaron del hecho, algunas revistas del corazón especularon sobre detalles y las redes sociales bulleron con opiniones divididas. «Es como un cuento de hadas moderno», le comentó Marcia, la enfermera amiga de Josefa, durante una de sus visitas. «De la cocina al altar. Pero te lo mereces, Jo. Siempre has tenido un corazón de oro». La ceremonia, celebrada 2 meses después, fue íntima y elegante. Solo amigos cercanos y familiares, reunidos en el jardín de la mansión decorado con flores blancas y azules. Josefa, radiante en un vestido de seda color champán, caminó hacia el altar improvisado bajo un arco de jazmines, del brazo de don Gerardo, que había asumido con orgullo el papel de figura paterna. Doña Beatriz, sentada en primera fila, con lágrimas de felicidad en los ojos, representaba perfectamente la transformación de aquella familia. Donde antes había manipulación y engaño, ahora florecía la honestidad y el amor verdadero. Durante la recepción, Rafael condujo a los invitados a una zona del jardín que había sido especialmente preparada para la ocasión. Allí, un nuevo edificio anexo a la mansión histórica estaba siendo inaugurado. El Centro de Acogida Beatriz Albuquerque para mujeres en situación de vulnerabilidad. «Este proyecto nació de las cenizas de nuestra propia tragedia familiar», explicó Rafael emocionado. «Un lugar donde mujeres que enfrentan violencia, abuso y situaciones de riesgo encontrarán no solo un refugio temporal, sino también capacitación profesional, apoyo jurídico y psicológico, y una oportunidad real de reconstruir sus vidas». Ahora Josefa Albuquerque Santana, tomó la palabra, su voz firme a pesar de la emoción. «Como alguien que pasó gran parte de su vida trabajando entre bastidores, sé lo difícil que es para las mujeres en posiciones vulnerables hacer oír su voz. Este centro es nuestro compromiso con todas aquellas que necesitan un nuevo comienzo, una segunda oportunidad». Sobre la entrada principal del nuevo edificio, un símbolo especial había sido esculpido en madera y metal, una tetera azul turquesa estilizada, la misma que antes llevaba veneno, ahora transformada en emblema de superación y esperanza. El centro inició sus actividades la semana siguiente a la boda. Las primeras residentes fueron 3 mujeres remitidas por los servicios sociales del municipio. Marta, de 35 años, con 2 hijos pequeños, huyendo de un marido violento. Luisa, de 22 años, embarazada de 7 meses, abandonada por su familia tras denunciar abusos por parte de su padrastro. Y doña Zulema, de 68 años, que lo había perdido todo tras ser víctima de una estafa por parte de su propio sobrino. Josefa se dedicaba personalmente al seguimiento de cada caso, a menudo quedándose hasta tarde en la oficina del centro, desarrollando planes individualizados de recuperación. «Te identificas con ellas, ¿verdad?», preguntó Rafael una noche, encontrándola absorta en informes mucho después de la hora de cierre. «Con todas, de alguna manera», confirmó Josefa. «Cada una de ellas tiene un poco de mi historia. La vulnerabilidad, la sensación de invisibilidad, el miedo al futuro. La diferencia es que yo tuve una oportunidad que muchas no tienen. Y ahora tú estás creando esa oportunidad para otras.
Exactamente. Es como un ciclo que se completa. En los años siguientes, el Centro Beatriz Albuquerque creció más allá de las expectativas iniciales. Más de 150 mujeres pasaron por sus programas, muchas de ellas consiguiendo independencia financiera, recuperando la custodia de sus hijos, reconstruyendo vidas que parecían irremediablemente destruidas. Entre los casos de mayor impacto estaba el de Carolina, una joven de 19 años que había llegado al centro analfabeta tras años de explotación doméstica en una casa de familia en Madrid. En el centro se descubrió que tenía un talento natural para las artes plásticas. Con el apoyo del equipo, Carolina no solo aprendió a leer y escribir, sino que desarrolló sus habilidades artísticas, consiguiendo finalmente una beca en una prestigiosa escuela de arte. Me enseñaste que yo no era solo una empleada, que mi valor iba mucho más allá del trabajo que hacía, le dijo a Josefa durante la exposición de fin de carrera, donde sus lienzos abstractos, que representaban el viaje de liberación femenina, recibieron elogios de la crítica especializada. Josefa, antes invisible a los ojos de la sociedad, se convirtió en una figura respetada no solo en Aranjuez, sino en toda la comunidad. Su historia, de la empleada doméstica que desenmascaró un plan criminal a la directora de uno de los centros de acogida más exitosos del país, inspiraba a otras mujeres a creer en su propio valor. Fue invitada a dar conferencias en universidades, a participar en programas de televisión sobre los derechos de las mujeres, e incluso a integrar un consejo autonómico de políticas públicas para mujeres en situación de vulnerabilidad. Nunca imaginé que mi voz pudiera tener algún peso, le confesó a doña Beatriz, tras regresar de una conferencia nacional sobre violencia de género en Madrid. Crecí creyendo que la gente como yo debía permanecer invisible, hacer su trabajo en silencio, nunca molestar. Y mírate ahora, respondió la matriarca con evidente orgullo, molestando exactamente a la gente que necesita ser molestada. Rafael, por su parte, reorientó completamente los negocios de la familia Albuquerque. Las propiedades que antes Cristina planeaba vender para proyectos de lujo fueron transformadas en espacios comunitarios, escuelas técnicas e incubadoras de pequeños negocios. La fortuna acumulada durante generaciones finalmente servía al propósito que doña Beatriz siempre había deseado: mejorar la vida de quienes realmente lo necesitaban. Bajo su gestión, la Fundación Albuquerque se expandió a otras ciudades de la comunidad, siempre con el mismo principio rector: capacitar a personas en situación de vulnerabilidad para que alcanzaran la autonomía económica y la dignidad. La mansión histórica, que Cristina tanto había deseado convertir en una urbanización de lujo, se transformó en un complejo cultural y educativo. El piso principal todavía servía como residencia de la familia, pero las amplias salas de la planta baja fueron adaptadas para albergar una biblioteca comunitaria, un pequeño museo sobre la historia de la región y salas para talleres y cursos gratuitos. Augusto estaría tan orgulloso, comentó doña Beatriz durante la inauguración del espacio cultural, observando a docenas de niños de las escuelas públicas locales explorar con entusiasmo el acervo histórico de la familia. Él siempre decía que nuestra fortuna era un préstamo de la historia, que debía regresar a la comunidad que la hizo posible. En una tarde especial, 5 años después de la boda, la familia se reunió para una celebración íntima. Doña Beatriz, ahora con 85 años, pero todavía lúcida y enérgica, jugaba con su primera bisnieta, Antonia, de 3 años, hija de Rafael y Josefa. La niña de pelo rizado y ojos vivaces corría por el mismo jardín donde, años antes, un drama sombrío casi destruyó a aquella familia. Al principio, Josefa había temido la maternidad, recelosa de que sus 45 años pudieran complicar el embarazo. Pero para sorpresa de todos, especialmente de los médicos, la gestación transcurrió sin ninguna complicación. Antonia nació sana y vigorosa, trayendo una nueva dimensión de alegría a la mansión Albuquerque. La niña crecía revelando una personalidad fascinante. La dulzura y empatía de Josefa, combinadas con la determinación y el intelecto inquieto de Rafael. A los 3 años,
Ya demostraba una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba y una conexión especial con doña Beatriz, siguiendo a su bisabuela como una pequeña sombra por todos los rincones de la mansión. Es como si el círculo se cerrara, observó Rafael, viendo a su hija sentada en el regazo de su bisabuela, escuchando atentamente las historias de la familia que a la anciana tanto le gustaba contar. Una nueva generación, creciendo en un ambiente de amor y respeto, sin los secretos y manipulaciones del pasado. A veces miro hacia atrás y apenas reconozco mi vida, le confió Josefa a su suegra mientras observaban a la pequeña Antonia perseguir mariposas. De la casa de mis padres en el interior de Extremadura al trabajo en mansiones como empleada y ahora, esto. Doña Beatriz sonrió con sabiduría. ¿Sabes lo que he aprendido, querida? Que el verdadero valor de las personas nunca está en los títulos, las posiciones o el saldo bancario. Está en el carácter, en el valor ante la adversidad, en la capacidad de hacer el bien incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Rafael se acercó, trayendo una bandeja con 3 tazas de té. El aroma de melisa y manzanilla llenó el aire de la tarde soleada. Un brindis, propuso él levantando su taza, por los nuevos comienzos y por el valor de una mujer extraordinaria que nos enseñó que el valor de una persona está en su corazón. Josefa sonrió, levantando su propia taza. Al otro lado del jardín, Antonia había detenido su carrera para observar atentamente una mariposa azul que se había posado en una flor. La niña extendió la mano con delicadeza y, para sorpresa de todos, la mariposa se posó en sus pequeños dedos por un momento mágico antes de alzar el vuelo de nuevo. «Tiene tu espíritu», comentó doña Beatriz, sus ojos brillando de emoción. «Amable, pero intrépida». Al final de la tarde, mientras las sombras se alargaban por el jardín, don Gerardo se acercó al grupo con un ramo de rosas frescas recién cortadas del invernadero. El viejo jardinero, ahora con casi 80 años, continuaba dedicado al cuidado de las plantas, aunque contaba con la ayuda de asistentes más jóvenes para las tareas más pesadas. «Para la señora», dijo entregando las flores a Josefa con una respetuosa reverencia, «las primeras del nuevo rosal que plantamos el otoño pasado. Son preciosas, don Gerardo». Josefa aceptó el ramo, profundamente conmovida por el gesto. «Tan perfectas como las que me dio en mi primer día de trabajo aquí, ¿recuerda? Cuando estaba tan nerviosa que apenas podía sujetar la maleta. Lo recuerdo como si fuera ayer». Le sonrió el viejo jardinero. «Llegó usted con los ojos asustados, pero tenía una firmeza al andar que me llamó la atención. Pensé para mis adentros, esta tiene fuerza por dentro. Usted siempre vio más en mí de lo que yo misma podía ver, don Gerardo». Solo reconocí lo que ya estaba ahí. Doña Josefa. La forma en que el viejo jardinero usaba naturalmente el doña antes de su nombre, no por obligación, sino por genuino respeto, todavía la emocionaba. Era un recordatorio de cómo su vida había cambiado, de cómo ella misma había cambiado, sin perder la esencia que la había traído hasta allí. En aquel momento perfecto, con la familia reunida bajo el sol de otoño, Josefa sintió una profunda certeza. Los caminos de la vida, por más improbables y tortuosos que puedan parecer, finalmente nos conducen exactamente a donde necesitamos estar. Desde la pequeña casa en el interior de Extremadura hasta la imponente mansión en Aranjuez, su viaje había sido extraordinario. Pero lo más importante no era el destino, sino la transformación que había ocurrido en su corazón, el descubrimiento de una fuerza que siempre había estado allí, solo esperando la oportunidad de manifestarse. La tetera azul turquesa, ahora un símbolo de esperanza en el centro de acogida, era el recordatorio perfecto. Incluso de los objetos más asociados a la destrucción pueden hacer la redención. Incluso de las historias más sombrías puede surgir la luz. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la antigua mansión Albuquerque, antes escenario de secretos y traiciones, respiraba renovada, bendecida por el poder transformador de la verdad, la valentía y el amor auténtico. Fin de la historia.
Queridos oyentes, esperamos que la historia de Josefa y Rafael haya tocado sus corazones, mostrando que la valentía para defender la verdad puede transformar no solo una vida, sino muchas. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias inspiradoras de superación y amor verdadero. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa sobre valor, integridad y segundas oportunidades ha despertado algo en usted, no olvide suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los nuevos comienzos. Nos vemos en la próxima historia.